bienvenidos. Cuando ya comenzamos un nuevo año, el 2017, también un nuevo programa en el cual esperamos conversar acerca de aquellas cuestiones que de alguna manera son muy importantes para todos nosotros y que conviene indagar, profundizar, con el propósito de conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Intentaremos desarrollar durante este programa de verano 8 temas que son sugerentes, interesantes y hermosos desde un punto de vista humano. Conversaremos, por ejemplo, sobre la felicidad humana, sobre el aburrimiento, el descanso, el amor, la muerte. Conversaremos sobre, en este primer programa, sobre qué significa enamorarse. Conversaremos también acerca de aquellas cuestiones últimas del ser humano que permiten que seamos mejores personas. Mi nombre es Juan Carlos Aguilera y les acompañaré durante los días lunes a las 21 horas durante este verano. Comenzamos con nuestro primer tema, que es enamorarse. El enamoramiento consiste en el germen o la primera estación del amor, una primera fase biográfica del amor. Hay que distinguir que enamorarse no es amar, porque el enamorarse está en el ámbito de los sentimientos. En cambio, el amor es un acto de la voluntad, del querer. Enamorarse es sentir. Amar es querer. A veces el enamorarse no depende ciertamente de nosotros. Nos acaece, nos viene, nos provoca. Amar, en cambio, es lo que queremos. Y lo queremos porque también conocemos aquello que amamos. San Agustín decía que no se ama lo que no se conoce, por ejemplo. ¿Cuándo aparece el enamoramiento? Esa capacidad de sentir, de experimentar. El enamoramiento aparece en el momento en que los jóvenes, las jovencitas, varones o mujeres, experimentan lo que suele llamarse la crisis de originalidad. Es decir, el momento en el cual el hombre comienza, varón o mujer, a descubrirse a sí mismo, en aquello que posee como original, como único, como irrepetible, como lo auténticamente nuevo. Aquella época en que los jóvenes comienzan a descubrir quiénes son, es lo que habitualmente conocemos con la palabra adolescencia. O dicho de otra manera, el enamoramiento comienza a experimentarse cuando ocurre la integración de lo biológico en lo psicológico, podríamos decir. El enamoramiento puede también denominarse como un primer rasgo de madurez, entendida como la expresión de nuestra intimidad personal, en la que comenzamos a ser dueños de nosotros mismos. Como es un primer rasgo de madurez, no es la madurez, es un rasgo. Es cuando comienza a manifestarse quiénes somos por la riqueza interior que comenzamos a poseer. Un niño no puede enamorarse.
Si usted piensa, por ejemplo, que la vida humana es un proceso biográfico en el que podemos distinguir etapas como la vida intrauterina, el nacimiento, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. También en el enamoramiento podríamos decir, hay etapas. Hay etapas que constituyen la biografía del enamoramiento, que ya hemos dicho, no es amar. El enamoramiento es sentir. Estar enamorado es sentir. Es un sentimiento. Es como un dibujo que uno se plasma interiormente por algo que le atrae. Y esa descripción interior, como una pintura interior de algo que le atrae, a la persona le provoca durante un determinado periodo de tiempo, muchas veces puede ser largo tiempo, esa experiencia en qué consiste estar enamorado. Hemos dicho que, así como en la vida humana distinguimos diferentes etapas de la misma biografía de la persona, también distinguimos diferentes etapas en el enamoramiento, las cuales terminan en el amor propiamente tal. Uno podría decir que el enamoramiento es la primera estación del amor. Aún no se ama. Se va hacia allí. Se va hacia esa finalidad de la primera estación también del amor. ¿Qué etapas podemos distinguir o denominar en el enamoramiento? ¿Qué nombres podríamos dar a estas etapas de esta biografía del enamorarse, que, como dijimos, comienza en la adolescencia, cuando comenzamos a descubrir quiénes somos? La primera etapa la vamos a denominar que es predisposición. Una segunda etapa la denominaremos conmoción. Ya advierten de qué se trata. La tercera etapa es de cristalización. Y una cuarta etapa es la admiración, que es la antesala de la primera estación del amor. Si bien desde una perspectiva, desde la persona, nosotros distinguimos etapas en esta biografía del amor, del enamoramiento, que está en el ámbito de la afectividad en cuanto que es un sentimiento, uno podría preguntarse, ¿cuándo aparece el enamoramiento? Ya no de una perspectiva vista desde la persona, sino que incluso de un punto de vista histórico. Visto de la persona, hemos advertido que comienza cuando nosotros comenzamos a descubrir quiénes somos, cuando comenzamos a aparecer en lo original, único e irrepetible, en cuanto que somos seres creados, somos. En cuanto nos damos cuenta
o comenzamos a dar cuenta de quiénes somos y para qué hemos venido. Son las preguntas del ¿quién soy y para qué estoy aquí? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es importante saber en qué consiste estar enamorado o el enamoramiento? Porque como nosotros somos seres inteligentes, es decir, que somos capaces de conocer, o dicho de una manera, somos capaces de salir de nosotros mismos, poder querer también aquello que conocemos y luego actuamos libremente. En la medida en que uno es capaz de conocer mejor las cosas, puede querer mejor. No es solo saber, sino que querer mejor. Cuando uno sabe lo que quiere y quiere aquello que sabe, actúa de una manera más libre. Por consiguiente, si nosotros intentamos conocer describiendo este tránsito, trayecto en que consiste el enamoramiento hacia el amor, saber qué ocurre con la persona en ese trayecto, va a poder comprender mejor lo que le ocurre y podrá ejercer, por lo tanto, de una manera de mayor calidad la libertad humana. No se va a sorprender, no va a quedar en un estado de permanente incomprensión acerca de lo que le ocurre. Podrá experimentarlo de una manera u otra en cuanto que es un ser original y único de una manera distinta, pero al menos podrá saber. Desde un punto de vista histórico, el enamoramiento como sentimiento irrumpe, se manifiesta de una manera muy potente, muy fuerte, a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. No es que anteriormente la gente no se enamorara. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, aparece de una manera mucho más clara, más diáfana, la afectividad del hombre. Es un periodo de erupción de los afectos, de los sentimientos. Es un periodo que también coincide con aquello que se denomina el romanticismo. Hay muchos autores que son expresión de este periodo romántico. ¿Qué tiene de característico esto que irrumpe en la historia del sentimiento humano? Lo característico de este periodo con relación al amor es que no importa tanto amar como sentir que se ama. Esto es muy interesante porque lo que importa ahora es sentir que uno ama.
no es amar. Hacemos una pausa musical y volvemos en un momento. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus bondades esté viva en ti la memoria. Oh, despertar al país salterio entonar himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los mundos gobierna y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó como mejor te agradó, nube su mano paterna. Alma bendice al Señor que es tu fuente de vida, que te creó y en salud te sostiene y te cuida. Tu defensor en todo trance y dolor, Él con su diestra te guía. Alma bendice al Señor que prospera tu estado y beneficios sin fin sobre ti ha derramado. Piensa en que eres rico, potente y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios de mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus bondades esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Regresamos a nuestro espacio que comenzamos hoy, 2 de enero, en el cual estamos tratando el tema de qué es enamorarse. Durante este periodo de verano vamos a estar todos los días lunes a las 21 horas conversando acerca de temas que son relevantes para la persona humana y que permiten que podamos comprendernos, comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. Decíamos que el enamoramiento aparece en este periodo moderno junto con con esta manifestación de lo que denominamos el romanticismo. Fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, y que se caracterizaba porque no importaba tanto amar como sentirse, como sentir que se ama. Hay muchos autores que describen este fenómeno y este sentimiento. Cuando lo que prima es sentir que se ama,
y no amar. Como por ejemplo la institución del matrimonio no tiene la importancia que tenía históricamente. El matrimonio podríamos denominarlo como la concreción del amor. Pero cuando lo que importa es sentir que se ama, la verdad es que el matrimonio no pasa a ser algo relevante para la persona y con las consecuencias que ello trae también para la sociedad o para aquellos que son fruto del amor que son los hijos. Además, este es un dato importante de una perspectiva antropológica, es decir, de una visión del hombre. Cuando lo que importa no es amar, sino que solo sentir que se ama, que en eso consiste el enamoramiento. Es como si la persona se volviera sobre sí misma. Es como si la persona al volverse a sí misma se encerrara en ella. Este encerramiento en sí mismo también, en el periodo romántico, se manifiesta en esa idea del hombre de la importancia que le da a la naturaleza, el ir a la montaña, el escribir diarios de vida, por ejemplo, el escapar del ruido ensordecedor de la civilización. Es como una vuelta del hombre a lo natural. Esto es interesante porque, desde un punto de vista clásico, antiguo, lo permanente, la persona no necesitaba salir de la ciudad, por ejemplo, porque era en la ciudad donde el hombre se humaniza. Por citar un ejemplo filosófico, Sócrates, por ejemplo, nunca salió más de 3 veces de la polis de la ciudad. Y cuando lo hizo fue por motivos ajenos a él. Ese querer arrancar del mundo y experimentar interiormente esos sentimientos de nostalgia, por ejemplo, de la pérdida de lo pasado, que se expresa también con una visión que a veces tiene ribetes de desesperanza ante la negación de lo trascendente, de Dios. Una visión que intenta autoafirmar el propio yo personal, pero sin contar con los demás. Es un momento en que se afirma de manera mucho más profunda este ideal de la autonomía, de que el hombre no necesita de los demás o que no aporta a los demás. Es interesante advertir esta coincidencia de el aparecer este sentimiento del enamorarse con este movimiento romántico. El enamoramiento consiste, decíamos, en la antesala del amor. El enamoramiento es el germen del amor. Enamorarse, repetimos una vez más, no es amar. Es la primera estación del amor. Conduce al amor.
Es la primera estación del proceso biográfico del amor. Enamorarse es un sentimiento acerca del amor. Esto no quiere decir que, por supuesto, sea incompatible amar y sentirse enamorado. Uno podría expresar de una manera gráfica, como lo hacía un autor inglés antiguo. Bueno, decía, los sentimientos son la sal de la vida, lo que pone sabor a la existencia humana. Y así podríamos perfectamente decir que el enamoramiento es la sal del amor, es lo que condimenta el amor, pero no es el amor. Por eso no confundamos el estar enamorado con el amar. Uno puede, por ejemplo, darse cuenta que el enamoramiento a uno le desordena. El amor a uno lo ubica, le ordena. Es interesante saber que el concepto de amor en su origen más antiguo tenía una connotación no afectiva y que no tenía que ver con el hombre en un sentido estricto. Desde un punto de vista filosófico, fíjese usted, la primera vez que se utiliza el concepto de amor lo utiliza Pitágoras. Y lo utiliza para referirse al orden de cohesión del universo, nada más alejado de lo que nosotros entendemos hoy día por amor. Pero ya esa idea despunta algo. El amor ordena, ¿no? El enamoramiento desordena. Y aunque en un sentido distinto, también uno puede darse cuenta que el odio desordena. El amor une. El diablo desune. Diablo significa, ¿no? Separar, romper. El amor, en cambio, une. El enamoramiento debería ordenarse al amor. Pero también puede ocurrir que se ordena al odio. No es casualidad que uno de pronto escuche decir a personas que han estado profundamente enamoradas, mas no que hayan amado, que desean que el personaje, aquel con el cual estuvieron enamorados, se hunda, quisiera que desapareciera, que dejara de existir, pero lentamente. Que sufra, por decirlo de alguna manera. Es muy interesante darse cuenta que el enamoramiento, insisto, aparece en esa primera etapa de la adolescencia y que el querido Juan Pablo II denominaba como el tiempo que se le da al hombre como una tarea, como un encargo. Esa tarea, ese encargo, decía Juan Pablo II, es muy preciso, que consiste en descubrir, es decir, en buscar, querer aquellas respuestas más profundas acerca de la existencia humana. El quién soy, la identidad personal, y el hacia dónde voy. La concreción de esa identidad que podríamos denominar vocación, que consiste en el descubrimiento de las convicciones, es decir, aquellas verdades más profundas que a uno le mueven durante toda la existencia humana.
En esta etapa de la adolescencia aparece como una tarea apasionante el descubrir quiénes somos, varones o mujeres. Ese despunte de la madurez personal. Madurez entendida como el ser dueño de nosotros mismos. Madurez que también podríamos decir que es el descubrimiento de la propia intimidad, de experimentarnos como únicos, aunque no vislumbremos claramente lo que somos. Por eso decíamos que un niño no puede enamorarse. No es porque no pueda sentir, que de hecho siente, posee sentimientos, un niño desde luego. Pero el enamorarse requiere que vaya acompañado justamente con ese descubrimiento de la persona como un ser único, como un ser irrepetible, como un ser creado con una vocación, con un ser que posee un nombre propio, de aquello que realmente yo soy. Y obviamente un niño aún no se plantea aquellas cuestiones de carácter existencial que acompañan dicha respuesta durante toda la vida humana, aunque ciertamente a uno no le determinan. La primera etapa del enamoramiento, decíamos, la denominamos predisposición. Estoy dispuesto a. ¿Por qué esto es así? Porque la persona quiere mostrarse, quiere ser vista. En los años 30, por ejemplo, o 40, 50 probablemente, ese mostrarse era circundar la plaza, el paseo en la plaza. Hacemos una pequeña pausa musical y volvemos. Oportunidad que tú nos brindas con tu amor para alabarte y servir a cada hombre que sigue sufriendo sin ti, para alabarte y sentir que tu gracia nos regala siempre una razón para vivir. Gracias, Señor, por la alegría de sentirnos parte del banquete del amor. Gracias,
gracias, Señor, por cada maravilla que haces brotar de nuestro corazón, para alabarte y servir a cada hombre que sigue sufriendo sin ti, para alabarte y sentir que tu gracia nos regala siempre una razón para vivir. Para alabarte y servir a cada hombre que sigue sufriendo sin ti, para alabarte y sentir que tu gracia nos regala siempre una razón para vivir. Que tu gracia nos regala siempre una razón para vivir. Que tu gracia nos regala siempre una razón para vivir. Decíamos que esta primera etapa del enamoramiento es lo que denominamos predisposición. Estoy dispuesto a... y me muestro. Quiero ser visto. Voy a los lugares en los cuales puedo verme o me pueden ver. Es el momento en el cual ese joven de los 13, 14 años, que era una tarea titánica, por ejemplo, que pudiera bañarse, ahora se baña, ¿no? O es el momento en que la niña, la hija, la jovencita, pasa horas arreglándose. Quiere ser vista. Pero no se olviden, en esta etapa, como decía muy bien San Agustín, yo no amaba a nadie, pero amaba el amor. Este periodo de predisposición, o esta etapa de la predisposición, en que no se ama a nadie, pero se ama el amor, es una forma de considerarse poseíble por el otro. Los peligros de esta etapa son muy evidentes: la conquista narcisista, la pura seducción amorosa, aparente, mentirosa. Esa tendencia a la que se cree linda o lindo, de apoderarse del otro en una especie de guerra, de lucha, porque lo miren. Una especie de triunfalismo amatorio, que no lo es en realidad. Es la etapa en que algunos, pervertidamente, no pueden soportar no tener al otro. Chesterton decía que es la época en que puede ocurrir que la persona arde ante lo intrascendente y no se inmuta ante lo sublime. La segunda etapa es la que se denomina conmoción, ese desorden, esa alteración de la atención, decía Ortega y Shakespeare, esa especie de atontamiento, esa pérdida de la cabeza, es un descentramiento de la persona. Es cuando uno le pregunta a un alumno algo y la respuesta es ¿qué? Cuando la persona atiende a algo concreto, tiende hacia algo concreto, hacia un objeto, en este caso, no se sabe, es un desorden completo, es un lío. Hay un autor que decía que todos los problemas que se producen entre enamorados se denomina lío. No atiendes a nada, pero atiendes al otro, piensas solo en el otro, solo en ella, solo en él. Es la época en que
Antiguamente en los bolsos escolares se escribía M y L, por ejemplo, y abajo sal. Se aman locamente. Locamente. Irracionalmente. No puedes dejar de pensar en ella, no puedes dejar de pensar en él. Te sientes encantado, extasiado, como en la droga del éxtasis, que es una especie de que el sujeto queda abierto en toda su sensibilidad al otro, pero de una manera falsa y equivocada. Es la fascinación de salir de sí mismo. ¿Qué te ocurre? ¿Qué nos ocurre en esa etapa? Es como ese cosquilleo del estómago, de la guata, ¿no? Que sale el hombre desde el interior. Es un viaje desde el interior hacia el exterior de nosotros mismos, en que al otro quedas expuesto totalmente, no tienes secretos con él o ella. Este viaje interior desde la intimidad, que está recién enriqueciéndose hacia la periferia, es la primera vez en que se manifiesta este sendero que nos lleva al amor, que es el enamoramiento. Tú eres mi vida, vida mía. No puedo vivir sin ti. En el fondo estoy invitando al otro para que ingrese en mí. He salido de mí para invitarle, para que me acompañe. Yo soy otro sin ti. Si tú no estuvieras, no sería. Yo soy mejor por tu causa. Es decir, todas aquellas palabras tan profundas que en el decir de ese gran poeta que es Pedro Salinas, que dice: la vida es lo que tú tocas. Pero puede ocurrir que la persona se quede en esa etapa y le interesa experimentar ese sentir, ese viaje, que es el cosquilleo interior de esa intimidad. Le interesa de ir de enamoramiento en enamoramiento, pero no le interesa a nadie en particular. Esa inmadurez afectiva puede quedar presente en el hombre para siempre. Y cuando la persona experimenta ese viaje desde la interioridad hacia la exterioridad, desde su intimidad hacia afuera, en que queda expuesta completamente, puede ocurrir que el engaño, la traición, provoque una llaga en el alma y predisponga a la persona a pensar que el amor es imposible y la suma en la desconfianza, la soledad, que es uno de los más terribles males que el hombre puede sufrir. La tercera etapa, y para terminar, del enamoramiento, consiste en la invitación que le hago al otro para entrar en mí mismo, en mi mundo interior, pero para compartirlo. Es lo que suele llamarse cristalización o unión, y que consiste en el deseo de estar juntos. El tiempo se nos hace eterno sin él o ella. Es la tendencia a la unidad. Pero no solo a estar juntos, sino solo con ella. Es de alguna manera la exclusividad que posteriormente aparece en el amor. No quieren que el tiempo pase, desean superar el tiempo, trascenderlo. Es querer estar siempre y para siempre. Así el otro alumbra un ser maravilloso en mí. A los enamorados el mundo se les hace nuevo. La canción es nuestra canción, nuestro banco. Aunque hayan sido escuchada esa canción 20 millones de veces, es nuestra canción. Nada de eso es original, pero el enamoramiento los renueva, y eso nos lleva a la cuarta fase del enamoramiento, que es la tendencia a ser fecundos. Todo lo que tocan se renueva, es dar vida a las cosas. Esta cuarta etapa y final es la fase de la admiración. No es fascinación ni conmoción. Es la etapa en que comienza a brotar el amor. Ya no el enamoramiento que consiste en que valoramos al otro en lo que es. Su personalidad, su simpatía, sencillez. En el fondo,
encontramos valioso o valiosa a la otra persona y la estimamos en lo que es. El amor requiere del conocimiento del bien que se ama, evidentemente. No se ama lo que no se conoce. Y eso es posible por el trato frecuente, el diálogo, la confianza. Amar es elegir. Para ello requiero conocer y querer. No hacerlo provoca errores sentimentales. Amar es la experiencia más profunda y más maravillosa, en la que reflejamos nuestra grandeza y debilidad humanas. Por eso es importante aprender a amar. La sinceridad, la lealtad, la paciencia, la esperanza, la confianza, la fortaleza, etcétera, que acompañan ciertamente al amor. Esta cuarta etapa puede experimentarse como el comenzar a dar una luz nueva en el universo, en que comienza a aparecer lo que realmente somos. Comienza a vivirse o a experimentarse aquello de por qué el hombre fue hecho, la causa del origen de cada ser humano, que fuimos hechos para amar. Y nos instala esta última etapa del enamoramiento en el primer momento del amor. Muchas gracias.